Ayer por la noche, me acuerdo, estábamos todavía en el directo, en el bloque que dedicamos a Estados Unidos, que por cierto, hoy también vamos a hablar de ese tema, y empezamos a recibir noticias de lo que estaba ocurriendo con esos ataques, con esos bombardeos de Irán. Y bueno, nos hacíais preguntas en el chat y me acuerdo que os comentábamos, bueno, mañana en el directo lo vamos a analizar con más tranquilidad, con un poquito de horas entre medio para poder ver qué es lo que ha pasado, recopilar información y poder contaros con mayor calma, con mayor tiempo y con mayor rigor lo que ha pasado efectivamente con esos bombardeos. Y hoy vamos a analizar eso, qué es lo que ha ocurrido y qué consecuencias podría tener. Recordad, os lo hemos estado contando en nuestro hilo en Twitter que abrimos ayer, bien entrada la noche, cerca de las 11 ya de la noche aquí en horario peninsular español, y hoy vamos a profundizar en eso porque evidentemente es una cuestión de enorme relevancia. También vamos a hablar, por supuesto, de esa victoria contundente de Donald Trump en el caucus de Iowa, por encima del 50%. Luego veremos resultados, veremos datos, podremos analizarlos, podremos explicaros un poquito cuál es la dinámica de los caucus, de esas particulares primarias en el sistema político estadounidense, y podremos también responder a vuestras preguntas. Y por cierto, también vamos a responder preguntas, si tenéis, de la cuestión de Yemen. Recordad eso, que estamos muy atentos al chat, ¿vale? Así que, aunque ahora los primeros minutos van a ser un poquito de contaros en base a lo que ha pasado y analizar cuestiones fundamentales, también vamos a seguir atentos al chat para poder responder todas las preguntas que tengáis. Gracias de antemano a Sir Jairax y a Kabak por esas suscripciones antes de empezar el directo, en realidad, durante la pantalla de carga. Y para ello, para agradeceroslo, pues vamos a entrar ya con ese análisis. No sé, Ale, si nos quieres hacer, o Ángel, un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en estas últimas 24 horas, mientras agradezco también a XKCD81 también por esa suscripción. Bueno, pues la noticia que os adelantábamos ayer, como bien decís en el chat en directo, y que teníamos que ampliar, y que de hecho ha sido importante ampliarlo porque se han dado novedades y actualizaciones que hemos podido confirmar y desmentir en nuestro hilo de Twitter, después de todo lo que se estaba publicando, ¿no? Vimos dos ataques relevantes anoche en directo que fueron reivindicados por Irán, directamente por la Guardia Revolucionaria de Irán, sobre territorio iraquí y territorio sirio. En esos ataques se golpearon las regiones, concretamente del Kurdistán iraquí, cerca de la ciudad de Erbil, y en Siria la gobernación de Alepo, que posteriormente hemos sabido que ha habido varios impactos también en la gobernación de Idlib, que eso tiene bastante más sentido quizá dentro de la dinámica dentro de Siria, porque los ataques que hoy se han ampliado sobre territorio pakistaní parecen ir dirigidos como, bueno, las respuestas que Irán ha estado anunciando durante tanto tiempo a algunos grupos armados de la región y que pues han tenido que ver con distintos ataques. Por ejemplo, el ataque en torno a Siria parece que va directamente relacionado con el Estado Islámico o con vínculos con el Estado Islámico, que de todos modos chocan un poco con las primeras acusaciones que se hicieron desde Irán contra los grupos asociados al Estado Islámico en el atentado que ellos mismos habían sufrido previamente, ¿no? El atentado que nosotros os contextualizamos, os explicamos en Kermán durante el homenaje de los 4 años tras el asesinato de Qasem Soleimani, el general de la Guardia Revolucionaria, y en el que murieron cientos de personas. Ahora mismo no tengo la cifra actualizada. Además de ese ataque, que podría haber ido, como digo, vinculado al Estado Islámico, entiendo que en Siria hay otros grupos, porque al final HTS, ¿no? Hayat Tahrir al-Sham, es un grupo que ha estado vinculado a Al-Qaeda en el pasado, no a Estado Islámico, pero, de nuevo, en un origen yo creo que se acusó al Estado Islámico del Jorasán, no al de Siria e Irak, ¿no? El ISIS, ¿no? Entonces es una cuestión que todavía ha dejado dudas sobre la mesa, pero Los, igual... los muertos son 94. Y sí, claro, es decir,
De hecho, quienes reclamaron la autoría fueron esos, el Estado Islámico de Jorasán. Yo entiendo que quizá atacar Siria era más factible que Afganistán, principalmente. Es una opción, como decimos, por los que no lo conozcáis, el Estado Islámico, igual que Al-Qaeda y otros tantos grupos, tienen sus facciones por todo el mundo, por distintos puntos dentro de los grupos yihadistas, y concretamente el del Jorasán es el que actúa frente a los talibanes, aunque ahora ha disminuido su actividad durante los últimos meses, pero desde que los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán, tienen una presencia significativa en ese territorio y se han hecho ataques sobre Irán, sobre Pakistán y sobre Afganistán. Desde entonces, incluido este ataque que comentábamos, el de Kerman, que ahora nos ha dado ese dato, creo, has dicho 97 muertos. 94. El dato concreto de fallecidos, que es que me acuerdo que fueron 50, pero luego fueron subiendo mucho las cifras y no sé si llegaron al centenar, pero hay es el segundo atentado más mortífero de Irán, después del de 1978, que fue el de un cine durante el periodo de la revolución iraní, los meses anteriores al inicio de la revolución. Con lo cual vemos que son cifras gruesas y además, como dices, el segundo más importante de la historia de Irán. Eso no lo conocía yo. Y bueno, pues la respuesta, por eso digo que llama la atención que se dé sobre Siria y además sobre un territorio controlado por un antiguo grupo vinculado con Al-Qaeda. Entonces, bueno, no solamente es que se esté diciendo estamos atacando a Hayat Tahrir al-Sham, sino que también hay otros grupos yihadistas en la zona. Se ha dicho que también estaban allí los grupos vinculados con el Movimiento de Liberación del Turquestán, por ejemplo, ¿no? Y distintos focos de acción, ¿no? Por ejemplo, en Irak, el ataque sobre Erbil, tenemos que desmentir, como hemos hecho en Twitter, que se atacara al consulado estadounidense, porque finalmente eso lo desmintieron y que se llevó por delante a la vida de uno de los empresarios más importantes de la zona, la capital del Kurdistán iraquí, Erbil, y a su familia. Y además se especulaba con que podía tener vínculos con Israel. Luego se han dado datos interesantes sobre que más allá de si se llegara a golpear instalaciones vinculadas al Mossad, que yo creo que eso no se ha demostrado, no sé si Ángel... Es algo bastante recurrente, vienen diciendo al menos desde 2018, la verdad. Pero no se ha demostrado que haya habido ataques contra esas instalaciones. No se ha demostrado que el Mossad tenga instalaciones allí. Claro, se ha especulado con que pudiera estar vinculado con el Mossad, porque desde el principio, incluso desde la conformación del Kurdistán iraquí, ha habido interesantes vínculos con Israel. Tenéis un artículo gratuito en la web que habla sobre por qué Israel apoyaba el referéndum del Kurdistán iraquí de independencia que se produjo hace unos años. Entonces, esa relación estaba ahí, pero luego hemos sabido que el tráfico el comercio, ¿no?, de petróleo ya llevaba cortado desde el mes de mayo del año pasado desde la zona del Kurdistán iraquí y que esto tenía más que ver con las propias tensiones del Kurdistán iraquí con Turquía. Y bueno, pues desde luego en Irán no sabemos si este perfil era el objetivo o ha sido un daño colateral, pero se quería dar una respuesta que no fuera directamente contra los intereses estadounidenses. Yo no sé si es un aviso, esto aquí quizá podamos especular un poco más, o si el objetivo era otro y simplemente coincidía que estaba muy cerca del consulado estadounidense, y si puede haber habido aviso o no haber habido aviso a Estados Unidos. No sé aquí qué podemos interpretar. Sí, yo entiendo que sí, que precisamente por un lado lo que fue un aviso a Estados Unidos y por otro lado hubo comunicación con Estados Unidos sobre este tipo de ataques. Es lo que suele ocurrir. Incluso, por ejemplo, en el caso de la escalada de enero de 2020, de cuando se asesinó a Soleimani, incluso en ese caso, hasta cierto punto se dijo que hubo comunicación. Y en ese momento sí que fue más grave porque llegó a haber heridos dentro de los soldados estadounidenses. Es algo que no se informó al principio, que se ocultó. Y después poco a poco se fue sabiendo que había muchas personas con traumatismos, ¿no? Debido a esos bombardeos de Irán. Y esa vez Estados Unidos decidió no responder. Te iba a decir que es
un poco lo mismo que se ha señalado con algunos de los ataques del Eje de la Resistencia sobre bases estadounidenses, ¿no? Que no había habido fallecidos, aunque luego sí que se supo que alguno había habido, pero no necesariamente por los ataques. Y también se habló de los traumatismos a posteriori, ¿no? Como uno de los daños que no se revelaban al principio. No sé si es tan habitual. Pero bueno, Nos hacen alguna pregunta ya en el chat, chicos. Nos piden o nos preguntan si podemos analizar también los bombardeos sobre Pakistán. Nos preguntan también por el grado de independencia de los hutíes con respecto a Irán, que aunque esto corresponde a un bloque que seguramente toquemos al final, pues yo os la paso por si queréis atajarla rápidamente ahora para que no quede colgada. Y por cierto, agradecerle también a PJR, a Washday y a HeroClass, que ha renovado su suscripción con Prime y además ha regalado 2 suscripciones a la comunidad y ha hecho que lleguemos a ese objetivo de 660. Así que nada, muchísimas gracias y yo os paso esas preguntas por ahora. Y gracias, por cierto, también a Moderno ahora por su suscripción. La renueva, 2 meses aquí con nosotros. Muchas gracias. Genial. Bueno, muchísimas gracias, que hemos alcanzado la meta, además, que no sé si tenemos ahí que actualizarla, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Mi compañero Ángel, por cerrar esto que estábamos yendo como de uno en uno, estaba hablándonos del ataque que se dio en el contexto de 2020 sobre Ain al-Assad, la base estadounidense en Irak. Y por lo tanto ahora pues hemos contextualizado un poco la situación en Siria, en Irak, en el Kurdistán, que aquí creo que podemos ampliar un poquito si quieres. Y ahora pensábamos hablar un poco de Pakistán también. No os preocupéis que habrá tiempo para todo. ¿Querías decir algo? Perdóname. No, nada, eso es decir, que terminemos primero, cerremos este bloque, ¿no? Y después pasamos a Yemen. Y eso es lo que decías, es decir, Irak ahora mismo es muy dependiente, y el Kurdistán iraquí, con el tema del petróleo de Irán para su exportación, y por lo tanto, bueno, primero la situación es bastante delicada internamente y podría haber una crisis, más con las elecciones que tendrían que celebrarse este año y como tal se debían de haber celebrado el año pasado, pero se pospusieron, ¿no? Y bueno, que ahora mismo la cooperación entre los kurdos e Israel no está en el horizonte. No, además las elecciones en Irak son importantes, aunque es lo que se dice muchas veces de las elecciones como las palestinas, ¿no? Que no terminan nunca de arrancar y que las elecciones locales se han dado por primera vez en muchísimo tiempo, ¿no? Algunas por primera vez en una década, me parece que fueron las elecciones locales. Son importantes porque si ya en las parlamentarias de 2021 vimos una crisis política enorme porque no había consenso entre los grupos más pro-iraníes, los vinculados a las fuerzas de movilización popular y el sadrismo, el nacionalismo iraquí en general, tiene que haber un compromiso que no está al nivel del Líbano, pero sí que es un compromiso relevante con los grupos kurdos, ¿no? Por el reparto de poder en el país, de las instituciones, incluso la presidencia, y de una pugna intrakurda por ver cómo se organiza esa región autónoma. Entonces, es un equilibrio, que ya digo, no es el del Líbano, pero es un equilibrio muy, muy complicado que llevó a una crisis política dura. Y ahora mismo los grupos pro-iraníes no solamente consiguieron, sin tener la mayoría, el puesto de primer ministro, sino que han avanzado en estas elecciones locales, haciéndose pues con un peso relevante, muy importante en los órganos de administración local. Y a esto hay que sumar el hecho de que se ataque sobre Erbil. Obviamente Irak, desde Bagdad, lo ha condenado todo, ¿no? A la presencia, el ataque iraní, pero el hecho de que se esté atacando la capital del Kurdistán iraquí, pues es complejo, ¿no? Es complicado ese equilibrio y cada vez más después de varias crisis que hemos visto ya. Yo creo que desde 2021 ha habido al menos 2 crisis importantes, o una muy gorda que hubo en Kirkuk y que ahora puede continuar si se sigue dando tanto pie político, ¿no? Como decir de alguna manera, a los grupos pro-iraníes, pero al mismo tiempo Irán está atacando en el Kurdistán iraquí y no es la primera vez que Irán amenaza con intervenir directamente. Incluso hemos oído hablar de intervenir con una operación terrestre. Esto es una cosa que no ha ocurrido, quiero calmar, pero es como que se ha planteado de manera que si Irak no expulsa o no combate a los grupos que atentan en Irán o lo que ellos consideran terroristas, ¿no? Muchos refugiados en el Kurdistán iraquí, también algunos vinculados al Kurdistán iraní, que serán ellos los que actúen, los iraníes. Y esto también puede entrar en esa retórica, ya que lo otro puede tener más que ver con Kermán y ahora puede también esto tener que ver con esos ataques que se prometían sobre los kurdos.
No sé si quieres añadir algo tú, Ángel, y si no, pues pasamos a explicar un poco lo de Pakistán. No, continúa con Pakistán, sí. Vale, no, claro, eso fue ayer, los dos ataques que habíamos visto, que parecía como respuestas algo tardías, pero más o menos controladas, igual que como decíamos antes con Ain al-Assad en 2020, para que se dé una respuesta sin escalar la situación, como mostrando fortaleza de nosotros atacamos en ciertos puntos clave para defender nuestros intereses y vengar ciertos comportamientos, pero no con un objetivo estratégico de vamos a acabar con este grupo o vamos a escalar la situación con alguien, sino de manera controlada, como decíamos en el caso de Estados Unidos, y bueno, el no atacar a Afganistán durante esa respuesta a los miembros de Estado Islámico del Jorasán. Entonces, lo mismo se estaba dando con otro caso, ¿no? Que también tenían que dar respuesta a distintos grupos baluches, que es lo que ellos consideraban, también creo que están considerados grupos terroristas, me parece, no estoy seguro, pero sí que hay algunos grupos en el Baluchistán, que para los que no lo conozcan de nuevo, es una región que se extiende desde Irán hasta Pakistán, y que en Pakistán, de hecho, es bastante importante y tiene una actividad armada relevante. Luchan, pues primero algunos por un autonomismo, por salir de la marginación política frente a Pakistán principalmente, pero en Irán hemos visto protestas muy importantes, hemos visto ataques, y ahora se ha considerado que Pakistán, en territorio de Pakistán, hay un grupo, que en este caso se ha hablado de Jaish-ul-Adl, que también se puede decir, no sé si Jaish al-Zalum, pero bueno, es un grupo que no es, no sé si tendrá una traducción ahora mismo como otros grupos baluches, porque sé que hay varios grupos en Baluchistán de liberación del Baluchistán, que no sé cuál de ellos es el que ha sido golpeado, porque hay varios. Pero uno de ellos ha sido atacado en al menos 2 posiciones relevantes en sus oficinas en Pakistán. Bueno, oficinas, sus sedes o lo que corresponda. Tampoco se conoce exactamente todavía cuál es el daño causado a esos 2 objetivos en territorio pakistaní, pero parece que de nuevo va frente a rivales habituales de Irán. Sí, perdona. Según dice Pakistán, ha herido a 2 niños y ha matado a 2 niños y herido a 3 mujeres, bueno, 3 niñas supongo. Porque Entiendo que entonces se ha atacado zona civil. Sí, una zona donde habría civiles. No creo que sea una zona separada, porque al final es un grupo, no es... Sí, bueno, pero que no es una base, no es algo tan separado, ¿no? Sino que pueda estar, como igual se le dice a grupos como Hamas y a tantos otros, muy vinculado el aparato militar con el civil, ¿no? Bueno, en cualquier caso, según dicen algunas informaciones, estos grupos baluches, concretamente, parece que habría estado detrás de un ataque que tuvo lugar el mes pasado en la ciudad iraní de Rask, donde se mató a 12 oficiales de policía. Es verdad que ha habido varios ataques transfronterizos en el Baluchistán no solo el mes pasado, durante años. Yo diría que incluso antes, ¿no?, de la caída de la República de Afganistán, pero sobre todo desde ese momento que se ha intensificado mucho la crisis interna de Pakistán, y esto también puede, si quieres, contextualizar un poquito, que teníamos novedades, Ángel, se ha venido dando una desestabilización mayor con los talibanes pakistaníes y con los baluches pakistaníes, y esto afecta a toda la región, porque en Afganistán y en Irán se están viendo también ataques. No necesariamente significa que se esté dando cobijo desde Pakistán a estos grupos, al revés. Yo creo que incluso se puede haber avisado a Pakistán de que se va a dar este ataque, por eso no escala la situación en Irak, se da una protesta. Hemos tenido anuncio ahora mismo de que no había base, y de hecho Pakistán está protestando, ha dicho que es una violación de su espacio aéreo y que llama a consultas al embajador iraní. Ah, vale, acabo de ver el comunicado de prensa que has encontrado. Sí, es interesante porque yo creo que tanto Irak como Pakistán protestan, y los dos creo que han llamado a consultas a los embajadores, los dos lo condenan, y por supuesto en el caso de Pakistán, además, que ha habido, bueno, en los dos casos ha habido víctimas civiles, ¿no? Pero en este caso pues han sido menores. Bueno, creo que en el de Irak también, porque como murió la familia del empresario, yo no sé si había niños, pero bueno, en cualquier caso han muerto civiles en los 2 ataques. Y ya más allá de si estuvieran avisados o no, no es un ataque como para escalar.
se ha apuntado a objetivos que no iban a ser clave ni que iban a ser intolerables para los gobiernos de Pakistán y de Irak. Pero desde luego, pues es un golpe, ¿no?, sobre la mesa y es un ataque a civiles en 2 países extranjeros en 2 días, que ya serían 3 si contamos Siria. Digo Siria porque al final no se está atacando solo a la gobernación de Alepo, que pueda ser controlada por el gobierno, sino Idlib, que no está bajo control del gobierno y que lo dejaría un poco aparte. Sí, pero ahí no habría una violación de la soberanía del país, porque Irán sí que tiene permiso para atacar a ese tipo de grupos dentro de Siria, con el permiso del propio gobierno sirio. Y diría que incluso más, incluso creo que está ya casi fomentando que se den los ataques en Idlib, de alguna manera, porque Idlib está ahora mismo bajo control del Emirato, fuera del poder de Damasco. Pero bueno, aunque el Baluchistán y el Kurdistán iraquí sean 2 aspectos más o menos problemáticos para sus respectivos países, desde luego no están autorizados los iraníes para realizar estas operaciones allí. Y no sé si tenemos alguna novedad sobre el tema de Pakistán, porque más allá de la reacción me pareció algo similar a la de Irak. Es verdad que yo creo que la simpatía del gobierno de Irak es mayor por Irán que del de Pakistán. No, y que el gobierno de Irak es un gobierno mucho más débil que el pakistaní. A ver, la cuestión es que creo que como aciertas a decir, por un lado, Pakistán no se queja por el hecho de que hayan atacado a ese grupo. Es un grupo que, como cualquier otro grupo independentista baluche, bueno, no estoy seguro de que sea independentista, ¿no?, porque era salafi. Pero bueno, que igualmente es un grupo que es contrario al gobierno de Pakistán y que el propio gobierno de Pakistán también combate. El problema es la cuestión de la no advertencia y de que no haya un diálogo entre Pakistán e Irán en el combate conjunto contra ese grupo, y que por lo tanto, pues eso, sí que es una violación de la soberanía pakistaní. Y bueno, es decir, Pakistán e Irán ya han tenido roces y enfrentamientos por este tipo de cuestiones. Hace unos años Pakistán empezó a construir una frontera, quiero decir, una valla, la frontera con Irán, precisamente por esta razón. Y bueno, la cuestión baluche, una cuestión candente, por cuestión territorial, histórica también, y que bueno, pues que entre ambos países no sería raro pues que hubiera una crisis diplomática. Otra cosa es que vaya más. Pakistán es verdad que ha hablado de una posible respuesta, ¿no?, en su comunicado, y de que esto tendrá consecuencias, etcétera. Pero bueno, Pakistán no está en condiciones realmente para responder de una manera firme, digamos. Él tiene muchos problemas. Tiene, por un lado, como decías, el problema interno con los talibanes dentro de Pakistán. Los talibanes que son de Pakistán. Después, los conflictos con los talibanes de Afganistán, a los que acusan de apoyar a los de Pakistán. Y sí, con los cuales ya tienen bastantes... Primero, la cuestión de la deportación de los afganos, que ha habido una deportación masiva de cientos de miles de afganos a Afganistán de nuevo. Gente que llevaba incluso décadas viviendo en Pakistán, pero no tenían los permisos, no estaban regularizados. Después, todo el problema interno político, con la cuestión de las elecciones que tendrían que celebrarse en los próximos meses, y que hay un conflicto ahí enorme porque el partido que venía gobernando hasta ahora, el de Imran Khan, el PTI, básicamente está siendo ilegalizado, está siendo prohibido de todos los medios, están imponiendo todos los obstáculos posibles para que no se pueda presentar a las elecciones, para que no tengan la posibilidad de volver al poder. Y básicamente, de nuevo, las típicas tácticas de siempre de la jerarquía militar pakistaní, cuando algún sector civil le impone un desafío a su gobierno sobre el país, histórico ya desde la independencia, y después la cuestión de Cachemira y de India. Es decir, Pakistán tiene muchos frentes abiertos y tiene muchos problemas, tanto internos como externos, y por lo tanto no se puede permitir entrar en un enfrentamiento abierto con Irán, realmente. Eso es así. Sí, no, o sea, yo descarto completamente, ya por calmar un poco, que si alguien nos pregunta, una escalada de Irak, de Siria o de Pakistán, por esto, por lo que hemos explicado. Pakistán cuenta con armas nucleares e Irán no. Ya, pero no deja de ser un ataque que no es un ataque clave contra Pakistán, no es un ataque hostil contra Pakistán, es un ataque contra el Baluchi,
contra un grupo concreto baluche, que por supuesto estamos diciendo que se ataca a Pakistán. Esto no lo minimiza porque Pakistán lo ha condenado e Irán no tiene el derecho a hacerlo según la relación bilateral. Pero no va a ser un ataque que afecte tanto a Pakistán como para declarar ninguna escalada. Aparentemente, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay alguna respuesta, pero yo no veo a Pakistán golpeando a Irán ahora mismo. Pero bueno, que todo esto no lo sabemos, ¿no? Puede que... es que hemos hablado tantas veces de los problemas internos de Pakistán que yo creo que ahora mismo, solo con la que hay liada hacia adentro, no están para esto, en ningún caso. Porque por querer, podrían querer hacer lo mismo, ¿no? Es decir, atacar a un grupo baluche en Irán. También. Sería responder con las mismas cartas. Pero es que yo no les veo que sea una respuesta negativa para Irán. O sea, Irán y Pakistán le pasa un poco como con Turquía en algunos casos. Tienen una colusión de intereses por acabar con grupos concretos de kurdos, aunque sea con una operación coordinada sobre Irak. Entonces, vale que en este caso no hay un tercer estado donde se hacen esos ataques, ni se hace una zona de amortiguación, ni un tercer estado, como digo, que acoja a esos grupos, sino que están en el territorio rival. Pero no es la misma relación de los baluches de Irán y Pakistán que la que vemos, por ejemplo, con los talibanes de Afganistán y Pakistán, que ahí sí que se ve bastante claro que los talibanes afganos están acogiendo a los pakistaníes. Igual que se veía casi bastante claro, ¿no?, en los servicios de inteligencia, el ISI de Pakistán acogieron en su momento a los talibanes afganos. Pero con los baluches no veo esa intención tan clara, porque ambos países luchan contra insurgencias baluches que les dan muchos dolores de cabeza. Yo creo que esto, por lo tanto, no le conviene a ninguno de los dos tomarlo como un ataque vital contra los intereses de su nación. Claro, pero es una muestra de Irán de que puede actuar por cuenta propia, de que no necesita el permiso de Pakistán. Es una demostración de fuerza y que de cierto modo deja un precedente que no quieres que eso sea así. De hecho, Irán hace poco ha firmado acuerdos bastante importantes con India para el tema del acuerdo sobre el puerto de Chabahar, que es un puerto muy importante, que es el que permitiría un enlace alternativo en la zona del Índico para Irán, para básicamente evitar el estrecho de Hormuz y tener otro tipo de acceso al océano Índico. Creo que hemos perdido temporalmente a Ale, ahora enseguida lo recuperamos. No obstante, antes de pasar con la transición de un par de vídeos que tenía preparada para continuar el directo, te paso una pregunta muy rápida, Ángel, porque es una duda creo que muy puntual que merece la pena responder, porque nos preguntaban por el chat si podemos hacer un listado rápido de los apoyos en general en términos internacionales que tienen los kurdos. Los kurdos tienen a todos los amigos y a ninguno. Es decir, depende de qué kurdos. Están los kurdos de Turquía, que no les apoya nadie. Están los kurdos de Irán, que puedes decir que quizá tienen algunos apoyos de Israel o de Estados Unidos. Y los kurdos de Siria, que tradicionalmente vienen siendo apoyados por Estados Unidos, pero ya vemos lo que ocurre de vez en cuando, es decir, ataques de Turquía y Estados Unidos se echa a un lado. O los kurdos de Irak, donde lo que llevan desde los años 90 es prácticamente una guerra civil interna. No, es decir, la guerra civil que hubo en los 90 no ha continuado hasta hoy en día, pero sí que políticamente los dos partidos, el KDP y el KUP, si no recuerdo mal, vienen estando enfrentados, una rivalidad política, uno apoyado por Irán y otro apoyado por Turquía, y ahí continúa más o menos en esa situación. El Kurdistán iraquí es un producto de la invasión estadounidense. Es decir, si existe un Kurdistán iraquí, una autonomía propia es debido al apoyo de Estados Unidos y a la aritmética política que crean con la ocupación, que es básicamente el presidente es kurdo y el primer ministro es musulmán chií. Y esa es la alianza que existe hasta hoy en día en Irak, que deja marginado políticamente a los musulmanes suníes del poder, que básicamente venían a estar representados antes de manera dominante en la política por Saddam Hussein y el partido Ba'ath. Una vez el partido Ba'ath se da la desbacificación con los decretos del plenipotenciario de ocupación estadounidense, la desbacificación y también la purga dentro del ejército,
básicamente los suníes quedan totalmente retirados de la vida política iraquí prácticamente. Y eso, es decir, se viene a constituir una alianza entre los kurdos y los chiíes, principalmente muchos de ellos ligados a Irán. Bueno,